A través de los años hemos conocido muchas historias, mitos, leyendas, casos de la vida real. Un dato paranormal. Un dato paranormal en la historia. En el cartel paranormal de la Mega. El universo está lleno de misterios que nunca lograremos resolver. Pero incluso, si nos enfocáramos en nuestro planeta Tierra, nos daríamos cuenta de que alrededor de siglos han ocurrido incontables sucesos extraordinarios e inexplicables. Y yo, Alejandro Montoya, estoy aquí para contártelos. Pónganse cómodos y viajemos en el tiempo para conocer el caso de el misterio del Triángulo de las Bermudas. Entre los misterios que el hombre siempre ha tratado de explicar, desde que pisó el mundo por primera vez, probablemente sea el Triángulo de las Bermudas. Famoso por 1,5 millones de kilómetros cuadrados en alta mar, coge su nombre del triángulo equilátero que forma las puntas entre las Islas Bermudas, Puerto Rico y Miami en Florida. Es, además, uno de los lugares favoritos de los conspiranoicos y amantes de las historias esotéricas, porque si algo no es el Triángulo de las Bermudas, es una zona plácida en absoluto. El inicio de su misterio debe marcarse en el año 1945, cuando una cuadrilla de 5 aviones de la Marina estadounidense que sobrevolaba la zona desapareció sin dejar rastro. No solo eso, también lo hizo un sexto aparato de emergencia que acudió al rescate de los 5 primeros. En total, 27 personas de las que no se volvió a saber nada nunca más, y que forjarían el principio de la famosa leyenda del Triángulo de las Bermudas. Según cuenta Charles Bertils en su libro El Triángulo de las Bermudas, que se publicó en el año 1974, por desgracia para los que somos amantes de estos temas, al parecer alguna de esas historias o recopilaciones son falsas. Como por ejemplo, el yate de Spray en 1909, el SS Timandra de 1917 que se dirigía a Buenos Aires, o el USS Cyclops en 1918 que viajaba desde Baltimore a Brasil. Jamás se encontraron sus restos. Son algunos ejemplos remarcables. Sería en 1964 cuando el escritor Vincent Gladys se referiría por primera vez a un lugar como el Triángulo de las Bermudas en un artículo para la revista Pulp, aunque en 1950 el periodista Edward Van Winkle ya había nombrado la zona como el Triángulo del Diablo. Probablemente no ayudaría el hecho de que la extraña desaparición en 1945 le siguieran otras 2 en muy poco tiempo, como fue la del Star Tiger en febrero de 1948 y la del Star Ariel en enero de 1949. Ambos aviones eran propiedad de British South American Airways, aerolínea creada por pilotos veteranos de la Segunda Guerra Mundial. En el triángulo hay múltiples teorías: agujeros negros, ovnis y la misma Atlántida. Son muchas teorías sobre qué sucede realmente en esta zona, donde entonces se ha tratado de dar una explicación suficientemente coherente a las extrañas desapariciones de barcos y aviones. El científico australiano Karl Kruszelinski explicó en su día que, en realidad, el número de embarcaciones y aviones que desaparecen en la zona es igual que en otras partes del mundo, en función de los porcentajes, puesto que se trata de una zona muy transitada. Es decir, a mayor número de barcos, también mayor probabilidad de que crezca el número de hundimientos. Aún así, otros siguen atribuyendo estas desapariciones a causas de índole paranormal. ¿Podría tratarse de un agujero negro? Algunos creen que podría ser lo que hace desaparecer barcos y aviones que viajan por la zona. Es decir, que en el cielo, o las aguas de la zona de las Bermudas, hay un agujero negro que absorbe, por decirlo de alguna manera, a todo aquello que pasa por él y tal vez lo transporta a otra dimensión o zona del universo. Es difícil de creer, porque un agujero negro se comería a todo a su paso y nada escaparía de su campo gravitatorio. La teoría de los ovnis es de las teorías más populares. Siempre que algo no tiene una explicación clara, debe ser porque hay ovnis de por medio. Eso o monstruos marinos gigantes, claro. Pero, ¿y qué pasaría si fuese la misma Atlántida? La isla descrita en los textos de Platón
tenía un poder tal que llegó a dominar el oeste de Europa y el norte de África. Era muy avanzada tecnológicamente, pero los dioses decidieron castigar su soberbia hundiéndola. A día de hoy, aún no se discute si se trata de un mito o una realidad, por lo que no parece fácil que tenga algo que ver con las desapariciones en Bermudas. Pero ¿podrían ser los hidratos de metano la explicación más concluyente? Una explicación de algunas de las desapariciones apunta a la presencia de vastos yacimientos de hidratos de metano bajo las placas continentales. Algunos escritores han sugerido que este hidrato de metano, liberado repentinamente en forma de burbujas gigantes de gas, con diámetros comparables al tamaño de un barco, podrían hundirlo, así como alterar las brújulas o indicadores de velocidad de aquellos aviones hasta conseguir hundirlos también. La verdad, como siempre lo he dicho, solo la tiene quien vive esta experiencia. ¿Cuál es tu opinión acerca de este caso? Déjamelo saber a través de mi Instagram, @alejomontoya07. Puedes conocer más de mi trabajo en mi canal de YouTube. Me encuentras como Voces Ocultas. Gracias por apoyar mi trabajo. Agradecimientos a Daniel Tres Palacios por permitirme compartir una historia más con ustedes, los oyentes del Cartel de la Mega. Buenas noches. Historias. Los oyentes. Yo digo que los hombres quedan penando. Ahora, en el Cartel Paranormal de la Mega. Una historia de un oyente. Aquí estamos en el Cartel de la Mega, ahora son las 11:06 en este cierre de 19 de enero del año 2022. Gracias por estar en sintonía. Recuerden que nos pueden oír en vivo de 7 a 12 de la noche, domingo a jueves. El Cartel Paranormal de 9 a 12 de la noche. La Mega, buenas noches. Hola Mega, buenas, ¿cómo están? Bien, gracias. ¿Quién habla? Bien, Jorge, desde aquí, desde Pereira. Jorge, gracias. ¿Y cuál es su historia? Bueno, Dani, saludarle a usted y, bueno, para mí esto es como un sueño que me hayan contestado, los escucho desde hace mucho tiempo. Y bueno, pues quisiera compartirles, saludarle a usted a todos los oyentes en esta noche. Muchas gracias, Jorge. Desde hace tiempo, desde pequeño, siempre me he sido como atraído a lo paranormal. Sí. Y tengo pues una serie como de historias o anécdotas que me sucedieron. Tenía yo más o menos 12 años, vivía con mis papás, mis hermanitos. Mi papá pues fue víctima de un atentado del cual pues salió, no lo pudieron matar. A raíz de eso, él empezó como a visitar lugares así de hechiceras, brujas y todo eso, que pues, para que lo cruzaran. Entonces... El famoso blindarse el cuerpo, ¿no? Eso, blindarle y que acompañarlo a comprar el cordón de yo no sé quién y bueno, tenía que seguir como una serie de pasos. Entonces, donde vivíamos, vivíamos en un segundo piso, una casa siempre amplia, yo tenía mi propio cuarto. Y como le digo, yo desde pequeño, desde los 12 años, 13 años, los he escuchado a ustedes, aunque dicen que no se debe escuchar, pero yo siempre ahí escuchándolos. Muchas gracias. Entonces, estaba una de las cosas que me pasaron ahí en esa casa, pues yo tenía mi dormitorio y enfrente había otro cuarto en el cual pues mi papá decía que ahí no se podía entrar, que ese cuarto no se podía entrar, solamente entraba él o mi mamá. Y tuve una de las experiencias ahí en mi cuarto, estaba yo acostado y de repente pues fue muy curioso porque me paré, abrí la puerta, salí, di el recorrido en la casa, me senté en la sala, prendí el televisor, pero era curioso porque daba como que no tenía señal, Entonces pues yo dije, no, pues no hay nada para ver, me voy a ir a acostar. Cuando llegué a mi cuarto, yo me vi ahí acostado. Y entonces pues me dio susto y yo como que cerré los ojos y bueno, ¿qué está pasando? Y tan pronto cerré los ojos volví nuevamente en sí y bueno, de pronto fue una pesadilla. O se desdobló, ¿qué cree usted? Sí, o sea, ya pues con el pasar del tiempo uno ha escuchado el desdoblarse y todo eso,
Pero bueno, otra, en esa casa también pues se escuchaba que movían ollas, pues yo era el que más escuchaba, el que más era como receptivo a eso, movían ollas. Me pasó también estaba escuchando el cartel y en ese era como un especial de exorcismos. Sí. Y estaban pues pasando las psicofonías, yo recuerdo, yo estaba acostado, estaba escuchando, tenía el radio ahí enseguida en mi cama, cuando de repente pues sentí como ese peso sobre mi cuerpo, lo que llaman como, bueno, muchos dicen que es esa parálisis del sueño, otros dicen que es un espíritu, pero lo sentí y fue muy fuerte, porque pues mientras estaba escuchando la psicofonía y todo lo que sucedía ahí, estaba pasando por ese momento de depresión y bueno, eso fue muy, muy, muy heavy. Entonces yo tenía como la intriga de por qué no entrar a ese cuarto. Entonces yo me preguntaba si lo que me estaba pasando, pues de pronto, no sé. Y cierto día pues me dio por entrar al cuarto y claro, y cuando entré habían altares, habían imágenes con velas, de la que más me acuerdo es una impresión de una mujer como que encadenada Sí. y en llamas, y eso le tenían un poco de velas. Por allá en el jardín mi mamá encontró un corazón de vaca lleno de puntillas, de clavos. Entonces eso fue tremendo, tremendo, tremendo. Entonces eso me marcó y pues a raíz de eso, como te digo, siempre me ha llamado la atención lo paranormal y de lo que yo más creo es la cuestión de espíritus y demonios y la influencia que tienen. ¿Se protege de alguna manera de estos seres? Bueno, o sea, después de eso pasó un tiempo y yo ingresé a una iglesia, yo asisto a una iglesia. Ok. Y pues, o sea, cuando yo ingresé a la iglesia y pues recibí al Señor y todo esto, entonces no volví a ser como atacado, pero eso de la parálisis era muy frecuente, demasiado frecuente, me pasaba mucho. Y ya siendo creyente, pues sí tuve 2 acercamientos o 2 encuentros con una persona poseída. Entonces, brevemente lo voy a contar. Eso quería preguntar, lo más fuerte o lo más sobrenatural, llamémoslo, que vio Sí. usted en esas posesiones, que usted diga, mire, esto no puede ser show, esto no era alguien haciendo pataleta, esto sí fue algo sobrenatural, ¿qué pudo haber sido? Ok, te digo, lo primero, yo así como tal he tenido 2 encuentros, pues que también me han marcado. El primero, yo estaba de cierto modo muy nuevo en la iglesia, entonces cuando eso vivía en la ciudad de Armenia y salíamos a los parques. Y bueno, ahí donde se hacían las actividades y se predicaba y se compartía, y en una de esas, pues se me acercó una señora, una anciana, y estaba como escuchando lo que se estaba diciendo ahí, y le llamó la atención cuando empezó a hablarme, a decirme que ella se sentía muy mal, que sentía que no tenía perdón, y yo le dije, no te sientas así, que hay un Dios que perdona, un Dios que ama. Y ella decía, no, porque es que a mí me violaron cuando yo era niña. Y, o sea, empezó como a contar sucesos de la vida de ella, cuando de repente, Dani, ella se desvaneció, entonces como que se iba como a desmayar, y yo al tenerla cerca, la reacción pues fue cogerla. Yo la tomé por la espalda y la agarré de una mano. Yo creo que pues pueden imaginar cómo la tenían de la espalda y la mano, cuando esa señora me apretó durísimo la mano. Y Dani, yo vi con mis ojos, o sea, recuerdo el color, ella tenía unos ojos azulitos muy bonitos, y y vi como su pupila se le puso blanca, y empezó O sea, a botar. le cambian su totalidad el color de los ojos. Sí, o sea, le cambió totalmente. Ok. O sea, y yo era, o sea, yo como, madre, ¿qué hago aquí? No sé qué hacer. Entonces los demás compañeros que estaban ahí, pues bueno, se acercaron y empezaron como decimos, como a reprender ese espíritu, y esa mujer revolcándose ahí, yo la tenía como ahí agarrada porque me tenía fuertísimo la mano. Entonces, en ese momento, ese fue el primer acercamiento. Y bueno, luego me dijeron, no, es que esa señora como que estaba poseída, y después de estar un proceso ahí, ella
pues lo que yo he escuchado es que de por sí la persona cuando está poseída y pasa por un proceso piden agua y dicen que no se les puede dar agua y efectivamente esa señora después era, ay, necesito agua, quiero agua. Entonces, pues yo en mi experiencia salí comprando y le di su bolsita de agua y me fui. Eso es lo que dicen, que no se les puede dar agua, no sé por qué causa. Y la segunda, Dani, esta sí fue más reciente, más hace un año aproximadamente, pues yo ya tengo más trayectoria en estas cuestiones, en la iglesia y todo esto. Y yo recuerdo yo estaba en la iglesia un sábado, que es normalmente cuando hay culto o servicio de jóvenes, y yo estaba en la iglesia, hay un palco. Entonces yo estaba en el palco, estaba ahí pues donde había otras sillas, cuando entró una familia, entró la mamá, la tía, una sobrinita Sí. y un muchacho. Y a mí me causó pues curiosidad porque eran las 5 de la tarde y pues a esa hora casi no hay nadie, porque la gente empieza a llegar a las 6:30, 7, porque a esa hora es la hora de los servicios, y esa gente llegó desde las 5, y a mí me provocó como bueno, tremendo o curioso que estén aquí tan temprano, y empezó muy curioso porque allá en la iglesia hay sillas, entonces hay filas de sillas de 6, 7 sillas, y el muchacho se sentaba en la primera sillita y la familia en las últimas, como, o sea, en la misma fila, pero en las últimas y como así junticas, como con ese miedo de acercársele, de estar junto a él. Entonces, pues ya, como te digo, ya hay una trayectoria. Entonces yo digo, bueno, aquí hay algo raro con este muchacho, porque se siente como un ambiente tenso. Entonces yo me bajé del palco y me hice 2 sillas atrás de él. Entonces empecé pues como un proceso de intercesión ahí, como hablarle, bueno, bienvenido, qué bueno tenerte aquí. No me contestaba, entonces yo empecé a orar, Señor, toma el control, saca lo que no es de aquí. Bueno, cuando, estuve un tiempo ahí, luego me fui para la plataforma, porque yo soy músico, entonces me fui para la plataforma y me arrodillé ahí, y cuando pues me dio por religiar, por entre mis brazos, como mirar hacia atrás a ver qué estaba haciendo el muchacho. Cuando miro, él me estaba mirando fijamente, o sea, como que él sabía que yo lo estaba mirando, que lo iba a mirar. Entonces yo dije, bueno, está aquí, pues ya sabía, yo dije, este muchacho está poseído. Bueno, antes de empezar el culto, ya era como las 6:30, cuando no sé qué fue lo que pasó y ese muchacho se rebotó, Dani, y empezó a tirar sillas y empezó con un escándalo y a hablar un lenguaje, un dialecto, es que no sé, obviamente pues una persona cuerda no creo que estaría así, y por el ambiente que se sentía. Entonces, como yo era el único que estaba ahí, bueno, yo me fui y empecé como el proceso con él, bueno, ¿cómo te llamas? ¿Quién eres? Ya hablándole directamente al ente. No me contestaba y yo, bueno, en el nombre de Jesús te vas, en el nombre de Jesús no tienes que hacer nada aquí. Más fuerte gritaba, Dani, y la cara de ese tipo, los ojos, Dani, eran rojos, y el rostro era como si, o sea, oscurecido totalmente el rostro del hombre. O sea, se le transforma el rostro. Sí, o sea, totalmente transformado. El rostro, la mirada. Entonces, pues yo seguía ahí, bueno, de aquí no te vas, en el nombre de Jesús te sales, y estuvimos ahí un tiempo, ya luego fueron llegando más personas de la iglesia, luego pues bajó el pastor, luego los ancianos y seguíamos ahí, y llegó un tiempo en donde él como que quedó arrinconado y yo quedé ahí con él, y le dije a él, le pregunté a la familia, ¿cómo se llama el muchacho? Y me dijo, el muchacho se llama Faber. Entonces, a mí pues de por sí no me da mucho miedo, no es que me genere como así temor de no acercarme. Yo me le acerqué y sabiendo en la condición en la que estaba, como que traté de hablarle al hombre, no al ente, sino al hombre. Le dije, Faber, escúchame, Faber, tú eres capaz de luchar con esto, Faber, mira, Dios te puede libertar. Y el espíritu no dejaba, él decía, no, él no está, pero así con una voz como de película,
Sí. y burlesca, y le decía, no, no está, no intente buscarlo. Entonces yo le decía, entonces, ¿usted cómo se llama? ¿Usted quién es? No contestaba, se reía. Le decía, necesito a Faber, y me decía, a Faber yo me lo llevo, pero muerto. Y él decía, yo estoy metido en los huesos de él. Entonces seguimos ahí, bueno, y en ese proceso, bueno, te vas. Cuando llegó un momento en que cayó de rodillas, y como pudimos lo llevamos como al altar ahí, a orar por él. Y Dani, el estómago de ese hombre, eso es una cosa increíble, o sea, eso se movía como si tuviera algo adentro, como Como pura película o sea, de una terror cosa, que se marcan las manos del sí, espíritu desde adentro. sí, o una película de aliens, como si tuviera una cosa en el estómago y eso se le moviera así, y mi esposa estaba ahí al lado y también, o sea, fuimos varios lo que los pudimos ver. Mi esposa me dijo, sí le viste cómo se movía, y o sea, era una cosa tremenda porque se le sobresalía y se movía así en ondas, como si tuviera algo adentro. Entonces, bueno, en ese momento hubo una primera liberación. Luego él se paró y bueno, dijo, bueno, soy libre en el nombre de Jesús, tal. Y la cara otra vez se le compuso totalmente. Entonces nosotros le dijimos, bueno, Faber, ya que estás aquí, ya que el Señor te liberó, tienes que, o sea, no te puedes olvidar de Dios y tienes que seguir en la iglesia y bueno, y es como le decíamos, mira que te libertó, mira esto, y él estuvo muy animado por un tiempo, pero hubo un momento en que no volvió a la iglesia, o sea, no volvió, y le pregunté a la familia que dónde estaba, que no sabían. Y la Biblia, Dani, habla acerca de esto, de que cuando una persona queda libre y o sea, y ya se olvida de Dios y hace a un lado todo, es como abrirle la puerta, y creo que la Biblia lo dice, que son 6, 7 demonios más que entran y toman posesión de él. Y efectivamente, o sea, él estuvo yendo a la iglesia un mes, y luego pues no volvió la familia de ella y me dijo, vea, como ellos vivían cerca de donde yo vivía, vea, Faber volvió y está descontrolado. Yo vivía en una cañada, entonces yo fui solo, y entonces me metí a la cañada, había que bajar siempre, como un barranquito, porque vivían cerca a la orilla de una quebrada. Sí. Y habían, pues, estaba de noche, y habían guaduas y todo, y yo lo veía, Dani, es increíble, yo lo veía cómo pasaba y atravesaba las guaduas, o sea, cómo saltaba de una guadua a otra, y cómo de repente salía corriendo y me pasaba por un lado, pero una velocidad tremenda. O sea, no era Faber, saltaba. sino era un demonio el que estaba ahí presente. Sí, eso, pero en el cuerpo de él. Sí, claro. Como te decía, o sea, le abrió las puertas y otra vez tomaron posesión de él, y lo veía como saltaba entre ese guadual, y cómo se bajaba y se subía con esa facilidad, y la última imagen que tengo de él se me hizo de frente, y el pecho, Dani, lo tenía, entonces era como en carne viva. Pues... Carne viva, o sea, tremendo, rasgado, y ahí yo le dije a la señora, yo le dije, pues aquí lo único es orar, y bueno, hicimos una oración, y yo tratando como de que me escuchara, y bueno, y obviamente cayó, o sea, de la nada así, orando, Señor, hay poder en tu nombre, y qué tal, y él se desmayó, lo logramos acostar, y hasta ahí volví a saber de él. ¡Qué historia! Son las 11:23, historias paranormales, pero ahora, muchas gracias a nuestro oyente, vamos a viajar a algún lugar en el mundo.